Hola, buenos días, tardes o noches. Yo soy Amanda Luna Moncada, estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo voy a estar hablando hoy del tema de adenovirus. Primero, me gustaría comenzar con la lectura de un caso clínico que desarrollé para el mejor entendimiento de la clase. Paciente masculino de 13 años de edad es llevado a consulta por su madre por presentar temperatura, dolor de garganta y los ojos rojos. La madre refiere inflamación y enrojecimiento de la conjuntiva de los ojos, odinofagia, mucosidad nasal, escalofríos y tos. Comenta que en su salón de clases hay más niños que, como él, presentan la sintomatología. Exploración física, temperatura de 38.5 grados, faringitis, así como conjuntivitis. Examen, se descartan posibles causas de la faringitis como Streptococcus pyogenes y por medio de una PCR se diagnostica al paciente con adenovirus. El diagnóstico, adenovirus. Bueno, y comenzando con una pequeña introducción, los adenovirus fueron por primera vez aislados en 1953 en cultivos de células adenoides humanas. Desde entonces se conocen 100 serotipos, o se han descubierto 100 serotipos, de los cuales se sabe que 52 son agentes infecciosos para los humanos. Estos se subdividen en 7 subgrupos que vamos a nombrar de la A a la G. Y todos estos serotipos pues, van a formar parte de una familia de virus que se llama Adenoviridae. Y bueno, ¿qué afectaciones podemos sufrir a causa de estos virus? Pues infecciones de las vías respiratorias, podemos sufrir faringoconjuntivitis con ojos enrojecidos, cistitis hemorrágica y gastroenteritis, entre otras cosas. Hablando ya bien de a fondo de estructura y replicación, pues vamos a tener que son virus que tienen ADN bicatenario con un genoma compuesto por alrededor de 36.000 pares de bases que codifican entre 30 y 40 genes. Eh, Tienen una cápside pues, singular que es característica de ellos. Es una cápside deltaicosaédrica que consta de 240 capsómeros y estos están formados a su vez por exonas y pentonas. Y el virus posee un diámetro de 70 a 90 nanómetros. Bueno, aquí tengo una imagen en la que representamos exactamente esto. Vamos a tener la cápside que me gustaría mencionar. Estas son las axonas que tienen forma como de un triángulo y estas serían las pentonas. Este palito que vemos como reflejándose hacia afuera se llama fibra. Estas fibras es importante mencionarlas. ¿Por qué? Porque estas fibras van a ser las responsables de que haya una interacción entre el virus y las células humanas, entre nuestro cuerpo. Esto lo hablaremos un poco más adelante, mejor de cómo es que funciona, pero es importante recalcarlo de una vez. También son quienes tienen y cargan con información antigénica de tipo específico. Y bueno, entonces es importante que conozcamos las exonas, las pentonas y las fibras. En sí, el ciclo de replicación del virus es aproximadamente de 32 a 36 horas y produce alrededor de 10.000 viriones. La unión de la fibra, ahora sí hablando un poco más de cómo es que interactúa con nuestro cuerpo, la fibra le da la capacidad de adherencia a este virus. Entonces, ¿cómo es que lo hace? ¿Cómo es que se adhiere? Bueno, pues es a través de proteínas que se expresan en las membranas de nuestras células, forman parte de las gran familias de inmunoglobulinas. Cabe destacar que estos mismos receptores para este virus también interaccionan con virus Coxsackie-B. Entonces, como son receptores que interactúan con estos dos, reciben el nombre de receptores adenovirus Coxsackie. Es importante también mencionar que no solo interactúan con estos receptores, sino que también interactúan con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Este complejo, recordemos que se va a expresar en la superficie celular de todas nuestras células nucleadas, recordando que la excepción a células nucleadas pues son los eritrocitos. Eh, Ahora, ya que se adhirió a través de las fibras y de estos receptores que mencionábamos en la membrana, ¿cómo es que van a afectarnos? Bueno, las pentonas van a interaccionar con una alfa V integrina y van a ocasionar una endocitosis del virus.
Una vez que el virus está dentro de la célula, en sus endosomas, lo que se encargan de hacer es de lisar estos endosomas y de esta manera sacar su información genética, su ADN, y la cápside los va a integrar al núcleo celular. Es importante también mencionar que tanto las pentonas como las fibras resultan pues tóxicas para la célula, para la célula que tomaron el virus, y esto va a inhibir la síntesis de macromoléculas propias de la célula. Lo que hace este virus, por poner algún ejemplo, por decirlo de alguna manera, es que secuestra la célula porque ellos entran y después ya no la dejan defenderse. ¿Por qué? Ellos inhiben la apoptosis de esta célula, también inhiben la inflamación y pues digamos que evaden a la respuesta inmune del hospedero. Ahora, lo primero que ellos van a empezar a hacer es hacer sus propias proteínas, ¿no? El virus va a empezar a producir sus propias proteínas víricas. Primero va a hacer una transcripción del gen inicial E1 y después el procesamiento de moléculas de la molécula transcrita primaria y después va a hacer la traducción de la proteína transactivador E1A. Lo que va a hacer esto es que va a hacer que haya transcripción de otras células precoces, así se llaman, así se les conoce. Por ejemplo, la E1 y la E1A y la E1B. Estas proteínas, ¿qué es lo que van a hacer? Ellas van a estimular el crecimiento celular. ¿Y cómo lo van a estimular? Bueno, ellas lo que van a hacer es que se van a unir a las proteínas inhibidoras del crecimiento celular. Por ejemplo, la E1A se une a P105RB y la E1B a P53. Estas proteínas normalmente, como menciono, están inhibiendo el crecimiento celular. Entonces llegan y se unen estas otras proteínas víricas y van a ocasionar que haya una división celular. ¿Para qué necesitan que haya una división celular? Bueno, pues porque esta división celular va a facilitar la transcripción y también la replicación del genoma vírico. Bueno, hay dos cosas que pueden pasar. En células que son permisivas, esto va a suceder, ¿no? Va a estimularse el crecimiento celular y esto va a conllevar a que al final la célula pues se muera. Eh, pasa que hay otras células, bueno, un ejemplo de estas células permisivas pueden ser células mucoepiteliales. Ahora, puede haber otro caso en donde las células son no permisivas, por ejemplo, macrófagos o linfocitos T, que lo que va a suceder aquí es que no permiten el crecimiento celular, pero el virus lo que hace es integrar su información genética en el núcleo de estas células y quedarse de manera latente. Esto significa que pudiera reactivarse en algún momento. Y esto lo veremos un poco más adelante en quienes presentan el riesgo de esto. Ahora, la replicación del virus. Bueno, vamos a tener que el ADN vírico se va a replicar en el núcleo. Esto es mediado por una enzima que se llama ADN polimerasa de origen vírico. Y bueno, las proteínas de la cápside se van a elaborar en el citoplasma para después ser transportadas hacia el núcleo para su ensamblaje en un virión. Ahora, ¿cómo es que va a suceder esto en el núcleo? Pues se ensamblan las procápsides que están vacías y después por un pequeño, digamos, un orificio va a entrar la molécula de ADN junto con las proteínas nucleares y listo, se forma un virión. Así es como sucede la replicación pues dentro de nuestras células. Ahora, hablando de patogenia e inmunidad, pues ya vimos que hay casos en los que va a haber pues lisis de las células, como en las células mucoepiteliales, son infecciones líticas, pueden haber infecciones latentes en células como macrófagos o linfocitos T, en las que ahí se va a quedar el virus como estático hasta que tenga la oportunidad de activarse. Y por último tenemos también infecciones transformadoras.
Esto no lo vamos a ver en los humanos, pero creo que vale la pena platicarlo un poco. Sucede que aquí, bueno, esto sucede más en animalitos, en roedores. Aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea, las proteínas E1A y E1B también estimulan el crecimiento celular. Lo que pasa es que en estos animales no hay una muerte celular después de eso. Entonces va a darle la capacidad como oncogénica. Este virus va a tener esta capacidad oncogénica porque está pasando justo esto, ¿no? La producción la estimulación de crecimiento celular sin que haya una muerte de estas células. Pero esto es, pues no pasa en los humanos, solo en estos animales. Ahora, ¿qué características histológicas vamos a poder ver en muestras de estos tejidos que están infectados? Bueno, pues va a haber una presencia de una inclusión nuclear muy densa, pues por esto que el virus pues invade a la célula. Y también pues puede parecer o puede, más bien pudiera confundirse, pudiera recordarnos un poco a cómo se podría ver un citomegalovirus, pero con la diferencia de que este virus no va a hacer que la célula crezca de tamaño. Ahora, en este punto de la infección también podemos encontrar linfocitos, perdón, leucocitos mononucleares y necrosis de células epiteliales, como ya habíamos mencionado, porque las células terminan muriendo una vez que se estimula su crecimiento celular. Ahora, estas infecciones ya hemos mencionado que pudieran curarse o pudieran persistir en el hospedero de manera latente y persistir en tejidos linfoides, como por ejemplo amígdalas, como por ejemplo células adenoides o por ejemplo en las placas de Peyer, y que en algún momento que el paciente esté inmunodeprimido, que tenga un inmunocompromiso, pues se reactiven. Bueno, también cabe destacar que la viremia es la diseminación de la infección y puede ser consecuencia de una replicación local que después se diseminó hacia algún tejido, hacia algún órgano visceral. Y esto normalmente pasa pues más en pacientes inmunocomprometidos, inmunodeprimidos, no en personas inmunocompetentes. Ahora vamos a hablar un poco de la respuesta inmune a estos agentes. Bueno, pues primero la respuesta inmune innata, pues va a tratar de limitar el crecimiento o la propagación del virus y activan la respuesta protectoras que son mediadas por células NK y también por linfocitos T. Luego, la inmunidad celular también cumple un papel muy importante en la restricción de la proliferación de estos virus. Y bueno, por último, los anticuerpos. Los anticuerpos también son muy importantes, empezando porque nos confieren inmunidad. Ellos van a estar para cuando nos reinfectemos con un serotipo del virus, porque eso también es importante. Cuando uno se enferma de este virus y se cura, pues guarda memoria inmune contra ese serotipo, más no de los demás. Entonces es importante por eso y también porque hay anticuerpos neutralizantes que actúan contra las proteínas de la fibra. Esto es importante, recordando que la fibra es un factor de virulencia importante porque es quien se adhiere a las células humanas. Entonces, estos anticuerpos neutralizantes van contra las proteínas de la fibra. Ahora, hablemos de la epidemiología. Estos virus es normal que se propaguen a través de aerosoles, también por vía fecal oral, por ejemplo, los dedos, por toallas, por instrumental médico. Y también es importante no olvidar que el hacinamiento es un factor de riesgo muy importante, donde pudiéramos ver que en concentraciones, por ejemplo, en salones de clase, o también muy característico de este virus, en los barracones militares, que por causa de que las personas están muy cerca las unas de la otra, que hay hacinamiento, es que se puede dar fácil la propagación
de este virus. Bueno, es también importante mencionar que muchas veces este virus pues no presenta síntomas y es una de las causas que facilita la difusión entre las personas. La gente ni siquiera sabe que lo tiene y lo anda esparciendo por ahí. Es importante mencionar que de los serotipos pues que más hay en las personas son del 1 al 7 y vamos a encontrar que los serotipos 1, 2, 5 y 6 son muy comunes en pacientes pediátricos. Y bueno, los serotipos 4 y 7 se relacionan más con los barracones militares, con estas personas que trabajan siendo militares. Bueno, hablando un poco ahora sí sobre la clínica que puede presentar el adenovirus, pues vamos a tener que existe la faringitis febril aguda y fiebre faringoconjuntival. La faringitis, pues a menudo se acompaña de la conjuntivitis, aunque se ve que en niños menores de 3 años vamos a tener normalmente cuadros con solo faringitis y pues ellos pueden presentar síntomas como por ejemplo tos, secreción nasal, congestión nasal, malestar, fiebre, mialgia, cefalea, eh, y pues esto puede persistir entre 3 y 5 días. Se ha visto que la fiebre faringoconjuntival pues se ve más en niños de edad más avanzada, un poco más grandes. ¿Qué otra enfermedad podemos presentar? Enfermedad respiratoria aguda. Este se relaciona más con los militares, lo que hablábamos un poco antes. Pudieran presentar fiebre, mucosidad nasal, tos, conjuntivitis, faringitis. Y pues gracias a la gran prevalencia de esta enfermedad es que entre esta población militar se desarrolló una vacuna que estaba dirigida o que está dirigida específicamente contra los serotipos 4 y 7. ¿Qué otras enfermedades de las vías respiratorias se pueden encontrar? Por ejemplo, se pueden presentar síntomas similares al resfriado, laringitis, laringotraqueobronquitis y bronquitis. Y en niños pudiera ocasionar una enfermedad pues, muy similar a la tosferina y en adultos incluso una neumonía vírica verdadera. La conjuntivitis y queratoconjuntivitis, pues vamos a ver que la conjuntiva se inflama, adquiere un aspecto granular o nodular y, por ejemplo, la conjuntivitis de las piscinas es un ejemplo de cómo es que se propaga esta enfermedad. También existe la queratoconjuntivitis a la que se exponen las personas los trabajadores industriales. ¿Por qué? Porque estas personas se exponen mucho a que les entre polvo, a que les entre tierra o cuerpos extraños a la conjuntiva y es un factor de riesgo para contraer este virus. ¿Qué más podemos ver? Gastroenteritis y diarrea. Aquí, pues normalmente no vamos a ver que haya una afectación de las vías respiratorias y pues es especialmente en lactantes. Ahora, una infección sistémica en pacientes inmunodeprimidos, pues vamos a encontrar aquí a personas que tengan una mala función de sus linfocitos T, que están inmunocomprometidas y que por esta razón presentan pues enfermedades más graves, por ejemplo hepatitis, por ejemplo enfermedad sistémica multiorgánica que pudiera ser mortal, diarrea aguda y bueno, en estas personas pudiera ser la causa que se hayan infectado por adenovirus o que se haya reactivado el adenovirus que tenían latente en sus células. Ahora, hablemos un poco de diagnóstico y laboratorio. En diagnóstico y laboratorio, pues tenemos que las muestras, tenemos que recogerlas de algún punto en donde sea relevante los síntomas de la enfermedad o de secreciones.
Aquí vamos a hablar de una cosa, la presencia de adenovirus en la garganta, en personas que se aquejan por faringitis y que ya fue descartado cualquier otra causa de faringitis, como por ejemplo una infección estreptocócica, ya fue descartado y hay presencia de adenovirus en el área, entonces es cuando se hace el diagnóstico de que es por adenovirus esta faringitis. Ahora, si queremos saber cuál es el grupo o el tipo de adenovirus que tenemos, pues se pueden hacer inmunoanálisis. También se pueden realizar pruebas genómicas, por ejemplo la PCR. También una manera de cultivarlo pues sería pues, en cultivos de células derivadas de células epiteliales, como habíamos mencionado, que ahí se pueden pues, replicar este virus. Y bueno, en un plazo de tiempo de 2 a 20 días, pues vamos a ver que hay muerte celular en estos cultivos y vamos a ver que hay una infección pues lítica y vamos a ver cuerpos de inclusión característicos, como ya habíamos mencionado antes en la histología. Ahora, para el tratamiento, prevención y control, pues es importante que estemos implementando un buen lavado de manos, un lavado de manos cuidadoso y también que haya una cloración ideal para las piscinas. Bueno, no se ha aprobado ningún tratamiento contra el adenovirus, pero se utilizan fármacos como el Cidovir y también como la ribavirina para personas que están enfermas, pues digamos un poco más grave por adenovirus, que estén inmunodeprimidas, como ya habíamos venido hablando. Y bueno, solo existen vacunas orales contra los serotipos 4 y 7. También lo habíamos comentado un poco antes para para el personal militar, pero esta vacuna no se utiliza en la población civil, solo en estas personas, en el personal militar. Por último, tenemos los adenovirus terapéuticos, que pues se está considerando el uso de estos adenovirus para el tratamiento de enfermedades humanas como las inmunodeficiencias. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención.